Bueno, chicos, empecemos nomás. Eh, bueno, yo voy a empezar haciendo un repaso del trabajo práctico 4 y veamos los criterios y queden claras algunas cosas. eh, y, y después vamos a meternos muy de lleno en trabajo práctico 5, que es ya, digamos, la segunda parte de la materia, que de alguna manera es la parte más importante, es la parte en la que ustedes van a aplicar, que es básicamente para lo que nosotros enseñamos. Todo lo que venía enseñando es para que lo apliquen, digamos. O sea, que de ahí vamos a entrar de lleno en la segunda parte de esta materia, que es como lo que nosotros queremos que se lleven de Destreza 1. Eh, yo voy a ir haciendo un repaso. Quiero clarificar algunos puntos que me parece que los más importantes, que han sido algo problemáticos, digamos, eh, que quiero que queden claros. Pero bueno, como veo, es un pequeño repaso de todo. Yo le voy a compartir aquí una hoja de Word. Le voy a compartir una hoja de Word con las respuestas. ¿Se ve? Perfecto. Bueno. Sí se ve. Bueno, vamos a empezar por el punto 1, por el punto, digamos, los primeros 3 puntos que eran reescribir los fragmentos de esta frase en voz activa. Empecemos por el primero, que dice, aquí vamos a lo que quiero es que identifiquemos bien qué es lo que uno tiene que modificar de cada una de estas frases. Dice, la frase dice, les ha sido expedido a los señores Robles Ignacio y Amaya Victoria el certificado de nacimiento por el Hospital San José para que lleven a término la inscripción en el registro correspondiente. Aquí nosotros lo que tenemos que analizar es quién está llevando a cabo la acción. Entonces, si nosotros vemos acá el verbo, dice, les ha sido expedido. Y como nosotros hemos dicho a ustedes, en general, o sea, cuando aparece el verbo ser y estar, que acá el verbo ha sido, en esta conjugación, la acción, ¿quién está expidiendo el, el, el Hospital San José? el Hospital San José? Exactamente, está expidiendo. Entonces, esta oración está escrita en voz pasiva. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, lo está poniendo al Hospital San José como expidiendo el, el, el certificado, y está poniendo como sujeto de la oración a los que a los señores a los señores Robles Ignacio y Amaya Victoria. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es transformar la oración de tal manera de que el sujeto pase a ser el hospital, porque es quien está llevando a cabo la acción. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que se hace es poner en primer lugar el hospital. En esta parte de la oración es así. Ya como ven, en los otros casos es un poco distinto, pero en este caso es ¿quién realiza la acción? El hospital. Entonces el hospital va a ser el sujeto. Entonces el Hospital San José les expidió. Entonces acá sacamos del medio el ser, el verbo ser, y decimos directamente que expidió. El Hospital San José les expidió el certificado de nacimiento a los señores
Robles Ignacio y Amaya Victoria para que lleven a término la inscripción en el registro correspondiente. Esa es la respuesta correcta. Hay una segunda opción que es tiene una pequeña variación que dice: el Hospital San José les expidió a los señores, lo pone primero, a los señores, en lugar del certificado, a los señores Robles Ignacio y Amaya Victoria el certificado de nacimiento para que lleven a término la inscripción en el registro correspondiente. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante es que uno identifique quién es que está llevando a cabo la acción y que ese se convierta en el sujeto, en la versión que nosotros escribimos. Entonces, necesariamente cuando lo convertimos en sujeto, sacamos el porque la acción ya no es que ha sido hecha por, sino que la acción es directamente, el sujeto directamente la realiza la acción. El Hospital San José les expidió. Ahí, Manu, yo te hago una aclaración o agrego una cosa. Cuando nosotros le decimos que pasen las oraciones de voz pasiva a voz activa, no significa que cambiemos el verbo, ¿sí? Porque pasó de muchos chicos que en lugar de ponerles expidió, pusieron les envió, les entregó. Los verbos que le daban un sentido y tenían coherencia con la frase, se los tomó como bien. Ahora, si había verbos que eran, no les cambiaba el sentido totalmente a la frase, esa se considera mal, pese a que tengan esta organización, ¿sí? Porque eso es importante, el que no pierda el sentido. Si el verbo era expidió o la acción es expidió, no podemos poner otra palabra que haga perder el sentido de lo que quiero decir en la frase, ¿sí? Así que mucho cuidado con eso. Quizás en el afán de querer escribirle el lenguaje más claro aún, caemos en esto de buscar palabras que no son las que le dan el sentido que queremos darle a la frase, ¿sí? Acá tenemos una pregunta de Narela que pregunta si no podemos utilizar el pretérito compuesto en vez de pasado simple al pasar la voz activa. Sí, sí se puede hacer eso. Que sería decir, el hospital les ha expedido. O sea, el tema importante es acá el verbo ser, el que no tiene que estar presente. Narela levantó la mano. ¿Podés hablar, Narela? Sí, pasa que tenía esa duda porque en mi trabajo como que creo que me bajaron un punto, creo, por haber puesto pretérito compuesto en vez de pasado simple, entonces como que no entendía si es que estaba mal usar pretérito compuesto en vez de pasado simple o cómo era. Está bien, ya lo vamos a ver. Está bien. Entiendo tu duda, Narela. Vamos a pasar Eso ya lo vamos a analizar, caso particular, capaz que no fue justamente por eso el tema de la baja del puntaje, pero ya lo vamos a analizar en particular, no te preocupes. Paso al siguiente punto. La anulación de la declaración de uno de los testigos fue propuesta por el abogado de la persona demandada. Este punto más bien ha sido bastante claro para todos, pero bueno, ha habido quien ha tenido problemas, pero aquí, de nuevo, tenemos que preguntarnos quién lleva a cabo la acción. El que la lleva a cabo la acción es el abogado de la persona demandada. O sea, él lleva a cabo la acción. Entonces, él se tiene que convertir en sujeto cuando lo reescribamos. Entonces, cuando lo reescribimos, ponemos el abogado de la persona demandada propuso la anulación de la declaración de unos testigos. Por ahí hay algunos que han puesto anuló, digamos, aquí en general lo han hecho bien, pero digamos, acá tampoco le podemos cambiar el sentido a la frase. O sea, hay algunos que han puesto el abogado de la persona demandada anuló la declaración, ese no es el mismo sentido de la frase, porque el abogado de la persona demandada no puede anular la declaración, pero digamos, es claro que no es el mismo sentido, más allá de que conozcan o no el proceso
No es lo mismo proponer la anulación de algo que anular algo, digamos. Entonces, lo que hay que hacer es decir, el abogado de la persona demandada propuso la anulación de la declaración, en lugar de fue propuesta por. Entonces, de nuevo, nos preguntamos quién lleva a cabo la acción, quién, lo ponemos como sujeto y cambiamos el verbo. Finalmente, esta oración era un poco más compleja, que decía, cuando la declaración de voluntad, el consentimiento, sea otorgada por la madre de la niña para comenzar el procedimiento quirúrgico, los médicos actuarán de inmediato. Acá ha habido varias versiones que han hecho, que algunas han estado bien, varias versiones que han cambiado muchas cosas, algunas han estado bien, pero no había que cambiar tanto como muchos han pensado que había que cambiar, digamos. Entonces aquí yo quiero que quede claro, no era necesario cambiar tanto como muchos han pensado que había que cambiar. Muchos han cambiado mucho de la frase y no era necesario cambiar tanto. Lo que pasa con esta frase es que es una frase un poco más compleja, porque es una frase que tiene en sentido lo que se llama, tiene una oración, o sea, tiene una oración subordinada. Yo no me quiero meter en temas de gramática porque no nos hace al tema, pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos verbos. Aquí hay un verbo que es los médicos actuarán, hay dos sujetos. Están, por un lado, los médicos que actuarán de inmediato, y después de cuando, cuando hace una oración, o sea, hace una segunda parte de la oración, por decirlo de una manera, y acá tenemos otra oración, que dice la declaración, que la tiene por sujeto la declaración de voluntad. Que la declaración de voluntad sea otorgada, entonces tenemos otro verbo, sea otorgada. La frase es un poco más compleja. Ahora, ¿a dónde hay aquí una voz pasiva? ¿Alguien puede decir dónde hay una voz pasiva acá? ¿En dónde hay una acción que está realizada no por el sujeto, sino por el objeto? ¿En cuál parte de la oración? Obviamente que está la respuesta acá abajo, lo van a ver, pero díganme. En la primera parte, Claro, ¿quién sería cuál sería quien está realizando la acción, pero no es sujeto? La madre. no. Ah, La madre. O sea, la declaración de voluntad sea otorgada por la madre, de la misma manera que el certificado es expedido por el Hospital San José. Entonces, lo que nosotros tenemos que cambiar de esta frase es esta parte. Entonces, nosotros decimos, ¿quién hace la acción? ¿Quién otorga la declaración de voluntad? La madre. El resto de la frase no está mal, digamos. O sea, porque nosotros podemos tener una versión así. Cuando la madre de la niña otorgue la declaración de voluntad, por comenzar el procedimiento quirúrgico, los médicos actuarán de inmediato. O sea, los médicos actuarán de inmediato es una frase, digamos, como les digo, esta es una frase un poco más compleja, que tiene dos partes, digamos. Pero esta frase no hay que cambiar nada. Hay algunos, como les digo, que han dado otras versiones que no están mal, pero quiero que quede claro que lo que uno tiene que ver acá es esto, es que la declaración de voluntad ha sido otorgada por la madre. Entonces, que el verbo ser está acá, o sea, que la voz pasiva está acá, en esta parte. Entonces, cuando la madre de la niña otorgue la declaración de voluntad, cambiamos, la madre de la niña pasa a ser sujeto en esta parte de la frase. Los médicos actuarán de inmediato. La otra parte puede estar igual. Aquí hay una segunda opción que está también correcta, que digamos que ustedes pueden haber puesto los médicos actuarán de inmediato al comienzo. Pero lo mismo tienen que hacer la otra parte. Entonces, los médicos actuarán de inmediato, cuando la madre de la niña otorgue la declaración de voluntad. Hay varios que digamos que han cometido este error, que han puesto adelante los médicos actuarán de inmediato y han hecho todo esto igual que como está acá. Entonces me han puesto,
Los médicos actuarán de inmediato cuando la madre de la... Perdón, los médicos actuarán de inmediato cuando la declaración de voluntad sea otorgada por la madre de la niña para comenzar el procedimiento. ¿Cuál sería el problema con esa versión? ¿Alguien me puede decir? Por una versión que sea así. Que esa parte se iría en voz pasiva. Claro, que esta parte seguiría, o sea, que nosotros no hemos quitado la voz pasiva en esta versión. Aquí simplemente hemos movido una parte de la frase y no hemos quitado la voz pasiva. Está bien, sigamos. Bueno, aquí, aquí ha sido un punto problemático para varios. Yo quiero que este punto quede claro. Identifique cuál es el propósito comunicativo del texto. Yo acá, en un segundo lo voy a copiar el texto. Legítimamente problemático, no es una crítica, digamos, simplemente son cosas que estamos aquí para aprender todos, así que... Ahí, Manu, mientras vos lo vas copiando, yo lo seguir diciendo, es necesario, chicos, que cuando nosotros preguntamos el propósito de un texto, haya un verbo, una acción. ¿Sí? No me había respuestas, las cuales decían, el propósito es que no funcionaba el televisor, entonces fue a la casa de electrodomésticos para solicitar el cambio. Entonces, cuando nosotros le pidamos el propósito, no hace falta que nos escriban párrafos de párrafos de párrafos. Con que nos digan informar, comunicar, reclamar. Por supuesto que no solo la palabra, pero tiene que ir acompañado, o sea, que se identifique y yo pueda decir, ah, mira, el propósito de este texto era reclamar la devolución del dinero. Ah, de este texto es informar una situación que padece Manuel, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre identificar concretamente con un verbo, una acción, qué es o cuál es mi propósito, qué quiero transmitir, qué quiero comunicar. ¿Sí? Sí, así, exactamente, miren. Yo voy a leer el texto, obviamente lo tenemos todo presente, pero esto es necesario que lo veamos bien. Es como les digo, algo complejo, digamos, y que es algo que aprender bien. Y ahí voy a volver sobre lo que acaba de decir María José. Dice, el 7 del 5 del 2021 adquirí un televisor Smart TV 50 pulgadas, 4K Ultra LED Samsung en Electrodomésticos Tucumán SRL. El televisor por medio adquirido no funcionaba correctamente. Habiendo constatado que el vicio que aquejaba a la cosa consistía en que la imagen no tenía la nitidez adecuada, 3 días después de la compra, es decir, el día 10 del 5 del 2021, me apersoné personalmente en compañía del escribano José Peralta, matrícula 1989, en dependencias del comercio vendedor. Electrodomésticos Tucumán SRL, que elaboró el acta cuyo original adjunto a la presente, dando cuenta del rechazo a mi reclamo de devolución y de la negativa de devolución de lo por mí abonado con el argumento de que había finalizado el plazo legal de la garantía de la misma. Bueno, ya vamos a hablar sobre los problemas del texto. Aquí ha habido dos tipos de respuesta incorrecta, digamos, en general, y una respuesta que es correcta. La respuesta correcta es identifique cuál es el propósito comunicativo del texto. La respuesta correcta es narrar acerca de una situación, o sea, es varias versiones de este tipo de respuesta. Narrar acerca de una situación problemática que tuvo, contar acerca de la situación problemática que tuvo o contar acerca de un reclamo que hizo a un negocio y le fue denegado, contar acerca de un problema con un televisor y luego un reclamo. Ahí está presente el verbo contar, narrar, relatar. Esa es la respuesta correcta.
Ahora, Informar también puede ser. informar, exactamente, informar, comunicar. Ahora, ¿cuál no ha sido la respuesta correcta? ¿Y por qué? Y acá es importante que yo les diga, la respuesta correcta no ha sido reclamar. ¿Por qué? Porque nosotros en este texto, como está, así como nosotros vemos este texto, no hay un reclamo. O sea, el texto en sí mismo, digamos, el propósito comunicativo del texto no es reclamar. El texto no está reclamando, está contando de un reclamo. Esto es bien importante cuando ustedes vean la diferencia entre este tipo de texto y el texto que van a escribir hoy o que han escrito para este trabajo práctico, en el que ustedes van a expresar qué es lo que quieren hacer con el texto, que es, por ejemplo, pedir algo, digamos. Este texto, hasta donde sabemos nosotros, a ver, este texto podría continuar y podría ser un reclamo, pero también podría no ser un reclamo, digamos. Pero hasta donde sabemos acá, este no está reclamando, está contando que reclamó. Está contando algo que le pasó y en el que está involucrado un reclamo. Digamos, dentro de la narración está involucrado un reclamo. Otro tipo de respuesta que no ha estado correcta ha sido esta que ha destacado María José, que es no haber puesto exactamente una acción. Digamos, ¿cuál es el propósito? Es narrar. Bueno, el propósito es que el televisor, bueno, esa respuesta no está, no está del todo bien, digamos. Lo correcto es decir, narrar, reclamar, y como ustedes lo ven, este es el tipo de ejemplo que nosotros hemos venido dando en todos los trabajos prácticos acerca o sea, la forma de redactar el propósito. Bueno, este es un tema importante. ¿Les queda claro? Yo acá, Manu, también quiero hacer una aclaración, porque cuando corregí este punto, en base al rol del escribano, ¿sí? El escribano no intima, el escribano no obliga. En este caso, el rol del escribano, perdón, es dar fe de una situación, ¿sí? O sea, acompañó al cliente a la casa de electrodomésticos y labró un acta a los fines de dejar como prueba, ¿sí? O sea, va a decir, San Miguel de Tucumán, en tal día se apersonó fulanito a la casa de electrodomésticos, en donde solicitó el reembolso de el dinero o el cambio del televisor que tiene falla de fábrica, ¿sí? El empleado fulanito de tal se negó a devolverle el dinero y a cambiarle por otro producto, sin nada más para agregar, se cierra, es un acta, o sea, ellos no obligan, no, lo mismo que el abogado no obliga a nada, ¿sí? Es como yo les expliqué antes que era todo triangular, el que obliga es o sea, obliga en el sentido, entiéndanme en el que yo les digo, en la sentencia, va a crear una obligación para las partes, pero es el juez. Yo como abogada no puedo obligarlo a Manuel a que pague una deuda que tiene con Martín, por ejemplo. ¿Sí? Martín buscará un abogado que iremos ante un juez y ahí cada uno presentará sus pruebas y el juez va a decidir y va a obligar a la persona a realizar tal. Pero el escribano no obliga, solamente da fe de una situación. ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Después del punto B, en el que les pedíamos que nos hablen del texto, se le había resultado fácil de comprensión. Aquí lo importante era, como siempre que le decimos en estos casos, que ustedes nos expliquen las razones. Ustedes nos expliquen las observaciones y las hagan con argumentos de por qué han considerado que el texto era como era, digamos. Lo importante es esa parte. Yo voy a continuar para ver, porque acá me parece que hay una parte importante también, que es esto, que creo que esto no está quedando muy claro y quiero que quede claro. ¿Qué tipo de estructura organizativa tiene el texto?
Acá la respuesta correcta, como ven, era narrativa. Y acá quiero establecer algo importante. Ustedes se darán cuenta de una cosa acá, que ahora va a quedar más evidente, que es que esto, el tipo de estructura organizativa, está muy relacionado con esto, con el propósito. O sea, el tipo de estructura organizativa que tiene un texto está muy relacionado con el propósito que tiene un texto. Por supuesto, las estructuras organizativas se combinan, digamos. Un texto puede tener más de una, pero en general tiene una que, lo mismo en este texto, había una sola, digamos. En este texto en particular había una sola, digamos. Pero en muchos textos se combinan, digamos. Uno puede narrar cosas y también argumentar cosas. En este caso solamente se narraba. Pero en general, lo que les quiero decir, esto está muy relacionado con esto. Entonces, probablemente cuando uno se equivoque en una, probablemente se equivoque en la otra. Probablemente. Quizá no, quizá... Pero quiero decir probablemente. Entonces, para repasar un poco esto, digamos, las estructuras organizativas que ustedes más van a utilizar, probablemente van a ser, que se utilizan en estos ámbitos, digamos, en algún sentido se utilizan las 4, pero probablemente las que más se utilicen sean la narrativa y la argumentativa. Pero se utilizan las 4 en el ámbito del derecho, se utilizan las 4. O sea, uno en el derecho y el tipo de texto que ustedes, por ejemplo, tienen que escribir para este trabajo práctico, van a narrar hechos, o sea, van a contar qué es lo que les pasa, van a contar qué les ha pasado, qué han hecho, cómo, qué han hecho, qué les han respondido, van a hacer una narración de hechos. ¿Qué es lo que este texto hace? Adquirí un televisor, el televisor no funcionaba, después me dirigí, hago una sucesión de hechos, cuento una sucesión de hechos que involucran una cierta cantidad de tiempo, digamos, que se suceden en el tiempo. La estructura explicativa es una estructura más de los textos científicos, que es que uno intenta demostrar algo. Este no es tan común en el derecho, pero sí se utiliza a veces, digamos, uno por ahí, o sea, por decirle, por ejemplo, una cosa común que ustedes van a ver en los ejemplos es una deducción, que es que yo digo, una deducción clásica de la historia del pensamiento occidental es todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, perdón, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. No lo pongamos a Sócrates. Todos los hombres son mortales. Manuel es hombre, Manuel es mortal. Por lo tanto, Manuel es mortal. Eso es una estructura explicativa, porque yo estoy diciendo, tengo esta premisa que dice que todos los hombres son mortales, tengo esta segunda premisa que dice que Manuel es hombre, por lo tanto yo deduzco que Manuel es mortal. Estos son tipos de deducciones que también se hacen en la ciencia, digamos. Por ejemplo, si yo tuviera que demostrar que, por ejemplo, en una demanda por problemas ambientales, por decirle, cierto producto que se utilizó en tal circunstancia es contaminante, yo voy a hacer probablemente un tipo de discurso como este. Yo voy a decir, este tipo de producto en todas las ocasiones es contaminante. Este producto se utilizó aquí. Por lo tanto, este producto contaminó acá. Ese es el tipo de estructura explicativa. Es un tipo de estructura utilizado por la ciencia. La descriptiva también es común dentro del derecho, en el que ustedes van a describir situaciones y van a describir objetos, o van a describir situaciones y objetos sobre todo, digamos. En denuncias penales, cómo estaba, o sea, van a describir
van a describir objetos, situaciones, y dentro de las situaciones estados de ánimo también. ¿Cómo estaba la persona cuando ocurrió el hecho? ¿Qué sufría? ¿Qué sentía? Eso es una descripción. ¿Cómo estaba el lugar? ¿Cómo era el objeto involucrado? Y ahí ustedes se van a centrar en algo y van a dar las características de ese algo. Es una descripción. Finalmente, la argumentativa es dar razones por algo. Es decir, este es muy importante, digamos, y este es probablemente la más importante para el tipo de texto que le va a tocar hacer esta semana, digamos, es yo argumento yo argumento que necesito tal cosa. Yo te quiero convencer a vos de que yo necesito tal cosa, de que me cambies de comisión. Ese es mi propósito. Ahora, para argumentar ese propósito, yo tengo que dar razones. Yo voy a decir, bueno, yo quiero que me cambien de comisión porque no puedo, porque tengo un trabajo que me impide ir a esos horarios, porque yo me inscribí antes de saber que tenía ese trabajo, porque para mí es muy importante trabajar a la vez, porque si no trabajo no puedo mantener mis estudios. Y yo doy una serie de argumentos de por qué me tienen que dar la razón sobre algo. Bueno, pero como les digo, para quedarnos claros con esto, aquí lo que este texto estaba haciendo era narrar. Luego, para que no se nos vaya todo el tiempo en esto, igual vamos a hacer un poco más de tiempo para que veamos bien todo. Después decía, describa cuáles son los hechos relevantes del texto, es decir, explique con sus palabras los hechos que generaron la redacción de este reclamo. Aquí hay algo, aquí había 4 hechos importantes, así hay muchas versiones de cómo lo han hecho, pero hay muchas versiones y nosotros no es que lo tienen que hacer de la manera que está escrito acá, ¿no? Pero los 4 hechos son importantes, digamos. Es que el autor adquiere el televisor, que el televisor no funciona, que 3 días después de la compra fue al local con un escribano y pide la devolución del abonado, y que el local se niega. Es decir, son esos 4 hechos. O sea, quiero decir, el autor adquiere el televisor no funciona, el autor se presenta para pedir la devolución con un escribano y el local se niega a dar la devolución. Todo eso son hechos importantes para la constitución del texto. Ahora, como ve el punto F, que dice, reescribe el texto respetando las pautas del lenguaje claro. Recuerda utilizar los signos de puntuación aprendidos en clase. Ahora, también, como les digo, aquí hay muchas versiones, pero yo les voy a leer una versión que nosotros creemos que es buena, digamos. Como les digo, no es que exactamente tendrían que haber hecho esta, pero para que nos quede una idea, para que pasemos en limpio algo de lo que hemos hecho en esto. Si ustedes se dan cuenta, lo primero que pasa con este texto es que está escrito en un solo párrafo. Ahí probablemente hay algo problemático, de hecho. Entonces probablemente hay cosas para dividir en párrafos. Entonces, leo la versión, esta. El 7/5/2021 compré un televisor Smart TV con tales características en el lector doméstico Tucumán SRL. Punto. Cuando probé el televisor en mi casa, comprobé que no funcionaba correctamente. Identifiqué
que la falla consistía en que la imagen no tenía la nitidez adecuada. Ahí como que estamos viendo que hay dos párrafos. Hay un párrafo que dice que lo compra el televisor, y hay un párrafo que dice que tiene como tema el problema del televisor. Después dice, el día 10 del 5 del 2021 fui en compañía del escribano José Peralta, matrícula tanto, a Electrodomésticos Tucumán SRL para hacer un reclamo pidiendo la devolución del televisor que había comprado y la restitución de lo que pagué. Punto. Electrodomésticos Tucumán SRL rechazó mi pedido con el argumento de que había finalizado el plazo legal de garantía del televisor. El escribano labró el acta certificando el rechazo a mi reclamo. Si se dan cuenta, aquí nosotros hemos hecho varias cosas. Hemos dividido en párrafos. Hemos quitado expresiones extrañas y complicadas como ser, aquejaba la cosa. Hemos quitado expresiones como me apersoné personalmente, me apersoné personalmente. Hemos quitado expresiones como en dependencias del comercio vendedor. La hemos quitado para poner expresiones más comunes. Hemos reordenado el texto, porque también hemos dicho, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta versión lo que dice es, hay una frase muy larga, que es esta. Esto es toda una sola frase. Que dice, habiendo constatado que el vicio que aquejaba la cosa consistía en que la imagen no tenía la nitidez adecuada, 3 días después de la compra, es decir, tal día, me apersoné personalmente en compañía del escribano José Peralta, matrícula 1989, en dependencia del comercio electrodoméstico, que labró el acta cuyo original adjunto. Aquí hay un problema, digamos. No es claro, aquí dice que labró el acta, esto es un problema, digamos, aquí hay una cosa problemática que es entendible, que es que aquí uno, si no presta mucha atención, parece que el electrodoméstico labró el acta. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que prestar atención para eso? Que labró el acta, cuyo original adjunto está presente, dando cuenta del rechazo a mi reclamo de devolución y de la negativa de la devolución de lo por mí abonado con el argumento de que había finalizado el plazo legal de la garantía de la misma. O sea, para saber que el escribano labró el acta, lo que tenemos que darnos cuenta es que, digamos, tenemos que interpretar que nosotros hemos ido con un escribano, tenemos que interpretar que nosotros hemos hecho un reclamo, y tenemos que interpretar que tenemos que saber algo de lo que un escribano, digamos, tenemos que tener algún conocimiento de que para un escribano, de la función del escribano, y saber sobre todo, pero aquí hay una parte de sentido común, que es saber que a mí me han rechazado, que lo que ha hecho Electrodomésticos Tucumán SRL es rechazarme el pedido. Entonces, lo que ellos han hecho no es labrar un acta, lo que ellos han hecho es rechazarme el pedido. Entonces, la frase esta es muy problemática. Esta frase nunca puede estar junta. O sea, esta frase tiene que estar dividida. Entonces, una versión de lo que nosotros hemos hecho es esta. El día, de hecho, ya aquí hay una parte que está dividida, porque ya hay una parte de la frase que está en otro párrafo, que identifica la falla. O sea, identifica la falla, yo compruebo que el televisor no funciona bien, identifico la falla. Y luego cuento que voy, en compañía de un escribano, para hacer el reclamo pidiendo la devolución del televisor que había comprado y la restitución de lo que pagué. Punto. En otra frase digo que Electrodomésticos me rechazó mi pedido con el argumento de que había finalizado el plazo legal de la garantía de la televisión. Y en otro digo, esto digamos, obviamente que hay versiones, uno también puede decir que podríamos haber puesto esto, pero me parece que la mejor versión de la claridad es decir que el escribano además labró un acta certificando el rechazo. Bueno, espero que eso les haya... Ahora vamos a hacer lo mismo con el último texto. Ahora se los copio. El último texto
era una denuncia que decía así. Esta es la versión original de la denuncia. Acá una aclaración, Manu. Acá Sí. también necesitábamos que ustedes modifiquen el texto, ¿sí? Me encontré con textos que estaban copiados y pegados, o sea, copiaron el de arriba y lo pegaron en donde nosotros les decíamos reescribe el texto con lenguaje más comprensible, sin ningún tipo de modificación. Entonces, nosotros no queríamos que copien y peguen tal cual lo de arriba, ¿sí? Sino que queríamos que, utilizando el lenguaje claro, todas las pautas que les dimos en las clases, lo reescriban, ¿sí? De manera que sea un texto más comprensible, ¿sí? Ustedes no sé si lo conocen, el oficial Gordillo. Esta denuncia estaba escrita como si fuera que la hizo el oficial Gordillo, entonces necesitábamos que lo clarifiquen, ¿sí? Que la idea quede clara, con una redacción más sencilla, ¿sí? No copiar y pegar, porque si no, ¿qué sentido tiene que le demos esa consigna? Es un clic, ¿sí? Así que, por favor, leamos las consignas. Miren, acá estamos para aprender todos, digamos, ¿no? Así que, como les digo, estos son, como dicho María José, aquí hay que animarse a cambiar el texto. O sea, si no, hay que animarse a reescribir las cosas, digamos. Es la tarea, digamos, es lo que le hemos pedido, es reescribir. Digamos, no simplemente cambiar algunas cositas, sino intentar reescribir. El original de esto decía, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, siendo 10 horas del día lunes, 30 del 3 del 2021, se presentó esta dependencia policial a la persona que refiere llamarse Facundo Pérez. San Miguel de Tucumán, conviviente, domiciliario en la intersección de Avenida Belgrano y Ejército del Norte. Denunciando haber sido víctima de violencia familiar, maltrato físico y psicológico por parte de su conviviente, la persona de Héctor Quispe, hecho ocurrido el día 29 del corriente a las horas 23:30 en el interior de su domicilio, debido a que habrían estado discutiendo por problemas económicos para posteriormente levantarle la mano y dándole golpes, empujones, motivo por el cual la misma se dirigió a esta comisaría para realizar la respectiva denuncia penal. Estando conforme de lo denunciado, firma la presente en presencia del instructor. A ver, aquí en esta denuncia hay muchos problemas, digamos. Hay muchos problemas de terminología, muchas cosas que no hace falta decir. No hace falta decir la persona que refiere llamarse. O sea, no hace falta decir. Aquí a nosotros, ya ahora vamos a ver la versión, digamos. No hace falta repetir esta expresión conviviente acá. O sea, si uno después va a decir su conviviente aquí, digamos, la persona con quien convive. Pero el principal problema de Ahí yo lo había entendido como estado civil. Entonces, estado civil es soltero, casado, divorciado o viudo. Entonces, el conviviente hacía referencia a que convivía con otra persona, que quizás más abajo en la terminología iba, ¿sí? Claro, claro. Si fuese estado civil, podría ir acá, digamos. Pero acá el principal problema es esta segunda frase. O sea, el problema más grave de esto es esta segunda frase. Esta frase está muy mal. O sea, esto tienen que ustedes prestar atención, porque esta frase está muy mal escrita. O sea, en primera medida, esta frase no tiene sujeto. O sea, porque aquí viene hablando de que en la ciudad de San Miguel de Tucumán se presentó alguien a la comisaría. Y pone un punto
y dice denunciando haber sido víctima. O sea, aquí para decir denunciando hay que decir quién denuncia. O sea, porque ya es una otra oración, digamos. O sea, tenemos un punto acá. O sea, en realidad esto está tan mal escrito que acá en realidad debería haber habido una coma, pero eso hubiera sido incluso peor. Porque si nosotros para poner denunciando acá no lo podemos poner después de un punto, tenemos que ponerlo después de una coma. Pero si nosotros hubiéramos puesto una coma, hubiéramos tenido una sola frase así. Pero en realidad está escrito de esa manera. O sea, está escrito como si esto hubiera sido una coma. Entonces, miren, lo que terminamos es con una sola frase que dice toda la información. Pero después dice, denunciando haber, o sea, alguien ha venido denunciando. Eso temporalmente está mal escrito también, porque no podemos venir denunciando al mismo tiempo. O sea, uno viene y después hace la denuncia, digamos. Y después de haber denunciado, pone una coma más y describe el hecho. Que es algo que tiene que estar totalmente aparte, digamos. O sea, uno puede decir, o sea, no puede ser la misma frase, el original sería así, en la misma frase que no tiene sujeto, describir otro hecho en el que hay otro sujeto, porque hecho ocurrido el 29 del corriente, a las horas tanto, debido a que habrían estado discutiendo por problemas económicos para posteriormente levantarle la mano y dándole empujones. A ver, uno porque tiene capacidad para interpretar, puede interpretar quién le daba empujones a quién, pero la frase está hecha de tal manera que no queda claro eso. O sea, porque no se sabe quién denuncia dentro de la frase, y el posteriormente levantar la mano dándole empujones no dice quién lo hace a quién. Bueno, tiene que suponer por la idea de la denuncia que es Héctor Quispe, y después finalmente acá Garrett dice por motivo por la cual la misma se dirigió a esta comisaría para realizar la denuncia. La misma. Que no sabemos bien quién es la misma. O sea, ¿por qué dice la misma? Porque he dicho la persona acá arriba. Entonces, dice la persona acá arriba para referirse a Facundo Pérez y después abajo se refiere a Facundo Pérez como la misma. O sea, aquí hay muchos problemas. Entonces vamos a ver la versión que nosotros le proponemos y para que vean qué es lo que uno puede hacer con este tipo de texto, digamos. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, el día lunes 30 del 3 del 2021, a las 10, se presentó en esta dependencia policial el señor Facundo Pérez, de 23 años, con domicilio en la intersección de Avenida Belgrano y Ejército del Norte. Punto aparte. El señor Pérez denunció haber sido víctima de violencia familiar, maltrato físico y psicológico el día 29 de marzo del 2021 a las 23:30 por parte de su conviviente Héctor Quispe, de 28 años de edad. Punto. El señor Pérez expresó que ese día se encontraban en el interior de su domicilio cuando comenzaron a discutir por problemas económicos y el señor Quispe le levantó la mano y lo empujó varias veces. Punto. Finalmente, el señor Pérez decidió dirigirse a esta comisaría y realizar la denuncia penal correspondiente. El señor Pérez manifiesta que se encuentra conforme con lo redactado en esta acta y en consecuencia firma frente al instructor. Como les digo, hay muchas de estas cosas que usted quizá es más avanzado, pero quiero que sea más avanzado para lo que no es necesario que ustedes hayan presentado esto de esta manera. Pero yo quiero que queden claras varias cosas. Sobre todo en este texto en particular, el uso del sujeto expreso. 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 O sea, si yo cuando les leo a ustedes este texto, a pesar de que nosotros lo hemos nombrado varias veces, no hace ruido. Es más, hace mucho la claridad. Porque acá estamos hablando de dos personas y tenemos que describir exactamente qué ha hecho cada una de las personas. Entonces, no hay que escatimar en nombrarlas a las personas. Entonces, nosotros aquí hemos puesto, en lugar de esta frase, hemos dicho,
denunciando haber sido víctima de violencia. Hemos dicho, el señor Pérez denunció haber sido víctima de violencia familiar el día tal por parte de su conviviente, esta persona. Después hemos dicho que el señor Pérez, expresó que ese día se encontraba en el interior de su domicilio cuando comenzaron a discutir por problemas económicos y el señor Quispe levantó la mano y le empujó varias veces. Porque el señor Pérez está haciendo la denuncia. Él expresó y describió, y acá lo volvemos a nombrar al señor Quispe, para que se entienda que es él el que está siendo denunciado por el acto de violencia. Y finalmente aquí también decimos que el señor Pérez decidió dirigirse a esta comisaría, que dentro de la información que da la frase, digamos, motivo por el cual se dirigió a esta comisaría para realizar la respectiva denuncia penal, y finalmente expresamos lo que dice esta última frase, pero en todo lo nombramos de nuevo, para que quede claro que es él el que está diciendo, el que está iniciando esto, digamos. Que quede bien claro, no hay problema con la repetición, el sujeto es preso. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho muchas cosas. Hemos quitado expresiones, digamos, hemos quitado expresiones innecesarias, hemos dividido en párrafos, hemos dividido en frases, hemos utilizado el sujeto expreso. Es sobre todo lo que hemos hecho. Bueno, esto es un poco lo que quería que veamos hoy y para que les quede claro de aquí para adelante lo que hemos venido haciendo, lo que teníamos que venir haciendo y lo que vamos a hacer acá para adelante y lo importante del lenguaje claro. Te hago una consulta, Manu. Estaba pensando si te parece, y les propongo a los chicos, si quieren que hagamos entre todos un modelo de nota, o prefieren que a eso lo veamos la semana que viene, con las correcciones del TP que tienen que hacer. No sé, Martín, también qué piensa. Díganme, activen el micrófono, chicos, y porque teníamos preparada la clase para que terminemos con la nota, pero quizás es mucho bombardeo. Entonces, por ahí prefieren que lo veamos la semana que viene, o si quieren lo vemos ahora, no hay problema. ¿Qué opinan? ¿Veamos un modelo de nota? Pueden activar los micrófonos, chicos. Por mi parte Sí, está estaría bien. bueno que lo veamos. Bueno, lo vemos entonces. Sí. Perfecto. ¿Vos, Martín, les querés decir algo del trabajo práctico antes que empecemos con el otro tema? Bueno, ahí coincido gracias María José, coincido en casi todo con lo relatado. Sí he advertido que algo que ya habíamos conversado como pauta de conducta de esta comisión, que es cuando nosotros observamos dos respuestas de trabajos prácticos iguales, la nota por ahí va a variar, se va a tener en cuenta esa posible inconducta del alumno. Eso les pedimos, que el trabajo que es individual, pueden ustedes hacerlo siempre con las consultas no pueden copiar ese trabajo porque a nosotros resulta muy complejo calificar. Entonces hemos decidido que cuando haya dos respuestas iguales o idénticas, directamente la nota se reduzca o se descalifique esa respuesta. Eso es algo que siempre se lo vamos a recordar a lo largo de las clases de esta comisión. Bien. Bueno, dicho esto, yo les voy a plantear ahora una situación problemática similar a la que ya estuvimos trabajando. Soy alumna de la materia Destrezas 1, de la comisión en la que está
encargado el doctor, vamos a poner otro, no vamos a poner a Manuel ni a nosotros, el doctor Santana, y bueno, justo su comisión tiene clases los días martes y jueves, ¿sí? De 8 de la mañana a 10. Y yo cuando cuando me inscribí mediante el CIU Guaraní, tenía disponibilidad horaria, pero con todo esto de la pandemia, en mi casa uno de mis papás quedó sin trabajo, entonces yo conseguí trabajo y es por la mañana. Entonces, como veo que las clases de Destrezas 1 son muy productivas, que me enseñan mucho y que estos docentes de esta comisión, número 10, tienen el criterio de no grabar las clases, ¿sí? Por una disposición interna, es que yo necesito un cambio de comisión para otro horario, ¿sí? Y me gustaría cambiarme a la de la comisión número 9, en la que yo sé que es de 2 de la tarde a 4, ¿sí? Entonces, planteada la situación problemática, yo ahora voy a compartir pantalla y quiero que entre todos armemos una nota solicitando un cambio de comisión, ¿sí? ¿Se ve ahí, chicos? ¿Alguno Sí, de los... Perfecto. sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que primero tiene que tener una nota? La fecha. Bien. Entonces, individualizo Lugar y lugar fecha. Y lugar. fecha. Muy bien. Entonces voy a poner San Miguel de Tucumán, 27 de mayo del 2021. ¿Sí? Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué debo poner después de la fecha? ¿A quién va dirigido? Muy bien. En este caso, A la decana, Adela Seguí. entonces, señora Adela María Seguí, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT. ¿Sí? Acá, si nosotros sabemos, ¿sí?, que a la autoridad a la que referimos tiene una profesión, le ponemos doctor. Si no lo sabemos, ponemos señora, señor, ¿sí?, por una cuestión de respeto. ¿Sí? Y acá, por una cuestión de formalidad, se pone su despacho. Eso es el CD, el SD, ¿sí? Ahora, ¿cómo empiezo? ¿Cómo podría empezar yo mi oración? Perdón, mi nota. Mi nombre es Presentándome. Muy bien. Entonces yo acá pongo María José López Campo. Siempre me individualizo, ¿sí? Documento, pueden poner DNI. ¿Sí? Alumna de la carrera de abogacía o de derecho, ¿sí? Me dirijo a usted a fin de solicitar un cambio de comisión, ¿sí?, en la materia Destrezas 1,
Y acá le pueden poner en razón de los hechos que expondré, ¿sí? O por los motivos que expondré, qué sé yo. Entonces ahí, acá, ¿ven cómo queda claro cuál es mi propósito en el primer impacto con la nota? ¿Qué le pido? Solicitar un cambio de comisión. ¿Sí? Eso es lo que siempre con Manu y con Martín pedimos que esté claro. Entonces ya en un párrafo yo ya me individualicé el tema y pongo el propósito comunicacional. ¿Cómo podría ser este párrafo o qué cambiarían? ¿Cómo lo modificarían? Porque esto yo les dije que también uno le pone su impronta. Chicos, pueden activar los micrófonos, ¿no? Yo no los estoy viendo, así que pueden activar los micrófonos y contestar. Estamos todos acá para aprender, así que nos podemos confundir, podemos decir lo que nosotros pensemos, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda? Porque si no es fácil que la redacte yo. Quiero que entre todos la redactemos. Podría ser para comenzar, comentarle que el día tanto, o sea, un día que nos hayamos inscrito, A ver. Vamos a suponer que fue el 27 de marzo, ¿sí? sí, Entonces, a ver, decime. ¿Tu nombre? comenzar, Paula, Paula. A ver, entonces, el comenzar, día... para comenzar, comentarle, o también sí puede ser el día, A ver, vamos a poner así. El día 23 de marzo, del corriente año, bien. me inscribí en la materia ya mencionada, yo se la vi, sí. Acá sí es bueno que la repitamos, Ah, ¿sí? sí, ah, bueno. Es bueno, a ver, no vamos a repetir todos los párrafos, pero sí es bueno que cuando le empiezo a contar la historia, individualice también en qué materia de manera clara. Entonces, el 23 de marzo del corriente año me inscribí en la materia Destrezas 1, A cargo del doctor Sana, había dicho. Santana. Vamos a poner a Santana. cargo del doctor. Acá sería bueno que le pongamos, está muy bien el tema a cargo del doctor, pero le ponemos en la materia de Destrezas 1, comisión. Agregar la comisión. Muy bien. Comisión 10, a cargo del doctor Santana. ¿Sí? ¿Cómo seguimos, Paula? Punto seguido. Sí. Ahí también puede agregar que en ese día, o sea, el día que se inscribió, no tenía conocimiento del trabajo. O se Bien. podría... A ver, ¿qué otra cosa? A ver, acá quiero que hablemos todos. O se podría comentar que... O sea, que él se inscribió en la materia... claro, o sea, que él se inscribió en la materia sin tener conocimiento de sus horarios laborales. Pero, o sea, como que al pasar el tiempo... No, o sea, no al pasar el tiempo. Podemos, En marzo del corriente año me inscribí en la materia de Destrezas 1, comisión 10, a cargo del doctor Santana. acá podríamos poner, Coma, o sea, ahí debemos poner los horarios en los que se iba a llevar a cabo. bien, entonces podemos poner, el 23 de marzo del corriente año me inscribí en la materia de esta una comisión a cargo del doctor Santana. ¿Sí? Podríamos poner en ese momento los horarios de la comisión, ahí se los podría poner, no coincidían con mis horarios laborales o no chocaban con otro horario. Bien, pero a mí sí me parece importante también lo que dijo Paula, antes de poner Gonzalo, ¿sos, no? Sí. Antes de lo que dijo Gonzalo,
es poner que el horario del doctor Santana para después enganchar la oración con el tema laboral, ¿sí? Entonces, el 23 de marzo del corriente año me inscribí en la materia de Destrezas 1, Comisión 10, a cargo del doctor Santana, la cuyos cual se horarios, dictaba, bien puede ser esa, la cual se dicta los días martes y jueves de 8 a 10 de la mañana. ¿Sí? Y ahí podríamos poner como, o sea, comentarle que, o sea, como que mientras que él estudia también trabaja. Y de ahí Bien, podríamos enganchar, o sea, que no tenía conocimiento de que se le iba a cambiar el horario laboral. bien. Entonces le podríamos poner, por ejemplo, ¿sí? No sé quién activó, yo no los estoy viendo, así que Me parece que, no sé, se le escapaba, me ¿se parece. le escapó? Bueno, entonces, ya entonces pusimos, ¿en qué comisión? ¿Cuándo me inscribí? Individualizamos al doctor y los horarios, ¿sí? Ahora le podríamos contar, como bien dijeron los chicos, ¿sí? Que el día 30 de marzo recibí una oferta laboral, ¿sí? Acá podríamos poner. Disculpe, Sí, ¿no sería también mejor exponer que debido a la situación de la pandemia, que los familiares quedaron, el grupo familiar quedó sin trabajo, entonces él tuvo que buscar un trabajo para ayudar a sustentar su familia, que por eso coinciden los horarios laborales con el horario de la comisión? exactamente. A ver, me parece bueno, no sé vos, Manu, también qué pensás, qué piensan los chicos, que acá después poner, debido a la situación de pandemia y que uno de mi familia, de mis padres quedó sin trabajo, me vi obligado a buscar uno, ¿sí? Claro, yo no, digamos porque, uy, perdón, yo no lo como pondría eso porque es como que no es tan relevante, sino en todo caso pondría algo más general que por problemas personales o de familia tuvo que buscar trabajo. No, Sí, cualquiera de las dos versiones, digamos. Uno puede poner, pero sí me parece bien eso, cualquiera de las dos versiones, digamos. no, O sea, claro, para mí sí es relevante porque, digamos, él se inscribió al principio en esa comisión porque le convenía esos horarios, pero debido a su situación bien. familiar, él Acá, tuvo que cambiar de comisión porque justo sí. coincidía con su trabajo. Yo pondría ahí eso, lo de la... A ver, probá como contar en otro párrafo eso, que... situación de pandemia que estamos viviendo a nivel país, ¿sí? y a las complicaciones, y a ciertas complicaciones quizá. No hay Eh, que... eh, no hay que tener... eh, es importante, hay dos cosas, me parece bien lo que el debate que se está dando, en el siguiente sentido. Eh, Ustedes tienen que tener dos cosas en cuenta cuando firman una nota. Entre otras cosas, dos cosas que parecen contradictorias, pero no son. Eh, que uno tiene que saber elegir la información relevante, pero también tiene que saber que la persona a la que se dirige no sabe nada de uno, digamos. Entonces, no hay que escatimar con las cosas que uno le dice, digamos. O sea, no sabe nada de la situación de uno. Entonces uno le tiene que contar lo que quiere que esa persona sepa. ¿Entendés? Porque si no la contás, no hay forma de que esa persona lo sepa. O sea, entonces, entonces, esas cosas que parecen, que a veces uno dice, bueno, yo esto no... A veces es mejor hacer un cuadro de situación lo más detallado posible, digamos.
Yo estoy redactando, quiero que lo reformulemos a este párrafo juntos, ¿sí? ¿Está bien ese párrafo? Pues, Yo lo pondría aparte desde el día, pondría como en otro párrafo, porque creo que ya es como que sí, estaría cambiando de tema. Además de eso, el párrafo está bien escrito. O Para mí solamente se lo pone podría, eso. para mí se podría poner en lugar de destrezas la materia, porque ya se la había mencionado 2 veces, Ujú. y Habría que, en todo caso, no poner destreza, sino comisión 10, porque es el horario de esa comisión. le, en mi opinión como que es, o sea, como que el párrafo es muy largo, capaz que con una oración que la divida un poco más, o si no comas. A ver, ¿y cómo quedaría? Yo pondría, el 30 de marzo me llamaron de un estudio jurídico para trabajar en el horario de la mañana. Y hay un punto. Ujú. El mismo coincide, porque si no queda como trabajar en el horario y de nuevo justo coincide con el horario. Entonces ponía, el mismo coincide con Sí. el horario de la materia. con el Acá. horario de la comisión en la que me inscribí, ¿o no? Claro, también. ¿Y podría ser en la que me inscribí previamente o no? Eh, Es que estaría repitiendo. Ah, en la que me inscribí me parece que es suficiente, queda claro. O en No la que está me mal, inscribí. pero quizás está, quizás como redundante. que queda más corto, más claro en la que me inscribí. ¿Sí? No está mal la frase, pero quizás es más claro solamente el me inscribí. ¿Sí? Mm. Y esto Y ahí también pondré un punto de nuevo yo. entonces sería, el día 30 de marzo me llamaron al estudio jurídico para trabajar en 9 de la mañana. El mismo coincide con el horario de la comisión en la que me inscribí. Ahí no estaría mal la coma, porque venimos hablando de una misma, o sea, como que queda, no queda descolgado el pedido de nuevo, ¿sí? Acá en lugar de Sería la segundo, comisión, ¿no sería la comisión 9? tienen razón, la comisión 9. Acá en lugar de me cambie podría ser solicito Que se me permita el cambio un de cambio comisión. o se me permita también puede ser, ¿sí? Esas son posibilidades, ¿sí? La cual tiene el horario de la siesta. Esto quizás, el horario, ponerle directamente el horario, ¿sí? La cual tiene el horario. Esto quizás está de más y es poco elegante, ¿sí? De 15 a 17. Y después, ¿qué más? Acá, ¿cómo hago el cierre? Aquí hay algo importante que, que tiene que ver con lo que hemos hablado hoy, y yo les tiro la pista de tema argumentación. O sea, aquí hay algo importante que podemos agregar eh, que nos ayude a sustentar nuestro pedido. O sea, yo he dicho cuál es el inconveniente, he dicho
qué es lo que me ha pasado. Ahora, si yo tuviera que decir, decir algo que me ayude a que me den la razón, ¿qué podría ser? Podríamos decir de que es una materia en la cual sí o sí tiene que estar presente, digamos, tiene que estar presente en todas las clases, que no son clases grabadas. Podríamos decir eso. También Sí. podría decir que el cursado recién está pensando porque es de 23 al 30 de marzo, entonces como que todavía los profesores nos dieron los temas, entonces no va a tener inconveniente en pasarse. Ah, interesante eso. Entonces, yo lo que diría, también me parece que es importante, que ya lo han dicho ustedes y no lo estamos diciendo todavía, es reafirmar la idea de que él tiene que trabajar. O sea, porque nosotros no lo estamos diciendo del todo, estamos diciendo que debido a una situación, entonces, que él, entonces, Yo lo agregaría acá, debería buscar un trabajo, y podríamos poner así, ya que mi padre fue despedido, y a fin de ayudar en mi, ¿sí? O sea, no es apelar, esto quiero que quede claro, no es apelar al sentimentalismo, ni que mi nota entera sea totalmente sentimental, sino a explicar esto, ¿sí? De su trabajo, por ejemplo, de 20 años. Entonces yo ya ahí digo, mirá, estas son razones suficientes como para que me cambies, ¿sí? Está bueno lo que han dicho los chicos, para agregar un párrafo más, decir, digo que las clases de la materia, claro, Son de asistencia obligatoria. No pongamos que son de obligatoria, digamos que indico que las clases son sincrónicas dicha materia son sincrónicas y para aprovechar el cursado necesito estar presente. ¿sí? Y algo que ha dicho Gonzalo también me parece interesante, lo que ha dicho Gonzalo recién, que no había problema en cuanto a los contenidos porque recién empezaba el cursado. Claro, entonces indico que las clases de dicha materia son sincrónicas y para aprovechar el cursado necesito estar presente. Podemos poner, además, comenzaron hace pocos días las clases, por lo que no habría inconvenientes en cuanto al aprendizaje de los contenidos. Podría ser una ¿sí? Está muy bien. Ahora, acá yo sí le agregaría una cosa, que siempre les decimos que hay que tener pruebas. Cuando yo pongo el día 30 de marzo, me llamo a un estudio jurídico para trabajar en la mañana, sería bueno que pongamos acá, adjunto a la presente nota, constancia que avalan mis hitos. ¿Sí? O adjunto a la presente nota, constancia firmada por el doctor XXX
¿sí? Dueño del estudio jurídico. ¿Sí? ¿Les va quedando claro, chicos? ¿Me está sirviendo esto de algo o no? Sí, profe. Bueno, y acá, si nosotros nos ponemos a ver la nota, ya nos presentamos, planteamos la situación, relatamos y argumentamos el pedido, ¿sí? En estos 3 párrafos, en el párrafo que dice debido, el 30 de marzo y en el indico. Ahora ya estaríamos en condiciones de darle un cierre a la nota. ¿Cómo hacemos el cierre de esta nota? Podría ser sin otro particular y a la espera de una pronta y favorable respuesta me despido atentamente. A ver, dictámelo. Vamos viendo, ¿cómo me decís así? Sin otro, Sin otro particular y a la espera, y a la espera de una pronta y favorable respuesta respuesta. me despido atentamente. Bien. ¿Cuál puede ser otra opción? Otra puede ser así. Volviendo a repetir, digamos, el propósito comunicativo de mi nota. ¿Y cómo sería? A ver. Digamos, por último, y ya anterior dicho, repito Ujú. el cambio de comisión. Hay esta frase que está bien que quieras repetir de nuevo el propósito, pero ¿cómo lo podemos poner de manera elegante teniendo en cuenta que nos estamos dirigiendo a la decana? Podría ser, por lo expuesto, le solicito que haga lugar a mi pedido. A ver, por lo expuesto, Le solicito le solicito que se haga lugar a mi pedido. A mi pedido de cambio de comisión, quizá, podría ser. bien. ¿Ven cómo se le va poniendo, cada uno le va dando el tinte personal? Podría ser una versión así, por ejemplo, por lo expuesto, digamos, combinando las dos. Por lo expuesto, le solicito que haga lugar a mi pedido de cambio de comisión, punto, sin otro particular, Vale. y a la espera. De una pronta y favorable respuesta. La saludo atentamente. ¿Sí? Y acá combinamos las 3 en una. ¿Sí? Y acá, importantísimo, que yo le ponga mi nombre. ¿Sí? María José. DNI, vuelvo a poner el DNI. Libreta universitaria, si la tienen. Y sí es importante siempre dejar un número de celular. ¿Por qué? Porque ahora con el tema de la pandemia, las comunicaciones por ahí son por celular. ¿Sí? Y así tenemos una nota. ¿Quedó claro? Sí.
¿Sí? ¿Alguna duda? Eso, por ejemplo, profe, iba a preguntar yo, el Sí. tema de al hacer una nota, ¿cuál es el medio de respuesta que podríamos tener? Y si era necesario en ese caso, por ejemplo, como acababas de hacer, de dejar algún número de celular, alguna casilla de mail, como para dar, por supuesto, ese medio de respuesta, no ser algo formal, por así decirlo. Lo que pasa es que esto va a ser formal, ¿sí? El modo de presentación quizás ya no es presencial, pero yo, a ver, acá no le pude acomodar los márgenes, pero pongámosle que yo tenga que presentar esta nota, hay una dirección de correo electrónico de mesa de entradas de la facultad, en la cual yo voy a escribir un mail y voy a adjuntar esta nota con la debida formalidad, ¿sí? En el cuerpo del correo electrónico yo sí explicaré o pondré en el asunto cambio de comisión, pero esta nota debe ir con todas las formalidades. No por ser un medio remoto y no presencial, le vamos a quitar la formalidad que se merece. ¿Sí? Entonces, muy buena tu pregunta. Yo para obtener algún tipo de respuesta voy a poner abajo mi número de celular o la dirección de correo electrónico. Entonces, cuando tenga algún tipo de resolución o hasta tener el número de expediente para hacer el seguimiento, me lo van a comunicar por alguno de estos dos medios. ¿Sí? Perfecto, claro, por el mail que utilizaría para enviar la nota en sí, digamos. Exactamente. Pero no está de más dejarlo nosotros acá Claro. también abajo plasmado. Claro, Esa es muy claro. buena observación. ¿Mm? Bien. Profe, una pregunta. Sí. En la nota del trabajo 5, Ujú. podemos poner, no sé, el número de libreta y XXX, la que no tenemos, y tipo el celular XXX, o es necesario que pongamos un número. No, si ustedes ya me ponen... A ver, si ustedes no tienen libreta, con el DNI ya los individualizan, ¿sí? Pero lo que necesitamos es algo que los distinga, porque puede haber homónimos. ¿Sí? Inventa un número. No hace falta que me pongas tu Sí. número de documento, ¿sí? Inventa un número. Ah, bien. Mi número de documento no es el 33 millones que puse, es inventado. O sea, lo importante es que mantengamos el tema de la estructura, digamos. Exactamente. Exactamente, exactamente. Y que ustedes al leerla, la nota, eso sí es muy importante, digan, a ver, redáctenla. Una vez que esté redactada y esté hecha, terminada, no la manden todavía. Léanla. Si ustedes la leen y en una frase me pueden decir cuál es el propósito, como les dijimos recién, informar, comunicar, reclamar, lo pueden hacer, listo, el propósito ya está hecho. Y la argumentación viene sola. Pero no lo manden en la primera redacción, sino tómense su tiempo de leerlo, repasar a ver si está bien y ahí lo envíen. ¿Mm? Así que bueno, si no hay más consultas ni dudas. ¿Alguno tiene alguna consulta? Me parece que no. No, por ahora no. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Y saben que están todos los canales abiertos, las direcciones de correo electrónico. Sí, o sea, no quiero dejar de resaltar eso. Cualquier duda que tengan de cualquier tipo, digamos, sobre algún tema o sobre una cosa, háganla, digamos, no hay ningún problema. Háganla cualquiera de nosotros. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para estar conectado y para poder sacar las dudas. Por ahí los tiempos no son ya inmediatamente, pero los chicos que escribieron, nos escribieron mensajes por el campus, a todos se les respondió y se les brindó una respuesta. Así que no nos agradezcan, es lo que la idea es que ustedes de acá se vayan aprendiendo e incorporando nuevos conocimientos y que muchas veces se necesita, genera mucha duda. Y bueno, para eso estamos. Así que, como les decimos, nos escriben cualquier cosa, algún mensajito o algo por el campus,
y les respondemos, como les digo, no para allá, no en 5 minutos, pero a la brevedad. Así que bueno, buen fin de semana y éxitos con el trabajo. Chicos, que estén muy bien. Nos vemos, Hasta profes. luego. Nos Chao, hasta vemos. luego. Muy Saludos. bien.